La mansión de los Montenegro se alzaba imponente, sus paredes blancas custodiadas por retratos de hombres con trajes oscuros y miradas calculadoras. Clara recorría el pasillo principal cada mañana, deteniéndose frente al cuadro de su padre. «Te prometo que no seré como ellos», susurraba al óleo desgastado, mientras ajustaba el broche que le regaló antes de morir, un halcón con las alas abiertas. A 10 kilómetros de allí, Diego cerraba la puerta de su apartamento, una habitación diminuta donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de la radio antigua de su madre. «No olvides el almuerzo», le gritó ella desde la cocina, como siempre. Él esbozó una sonrisa triste. Sabía que ese sándwich de jamón sería lo único que comería en su turno de 12 horas en la construcción. Se encontraron en el Café del Ángel, un lugar de techos bajos y mesas de madera astillada. Clara estaba escondida tras un libro de Neruda, Diego, hojeando un catálogo de herramientas. Ella derramó el té sobre su vestido blanco, él le ofreció su pañuelo rojo, limpio pero desteñido. «Soy un desastre», rió Clara, sin saber que esa mancha de bergamota sería la primera grieta en el muro que separaba sus mundos. Mientras caminaban por el parque esa tarde, Diego habló de su madre, de las noches en que cantaba rancheras para ahogar el silencio. Clara confesó que, desde la muerte de su padre, las cenas familiares eran juicios donde su corazón era el acusado. «¿Y tu papá?», preguntó ella sin pensar. Diego apretó el puño dentro del bolsillo. «Se fue cuando yo era un niño. Mamá dice que el alcohol era su único amor». Al caer la noche, frente a la fuente de la plaza, Clara rozó su mano. «Tu sonrisa parece hecha de tardes de lluvia», dijo Diego, y en ese momento, bajo las primeras estrellas, algo en ambos se desprendió de sus raíces para comenzar a entrelazarse. La sala de los Montenegro olía a mobiliario pulido y mentiras elegantes. Clara entró con su vestido azul celeste, el mismo que Diego había elogiado, y sintió como las miradas de sus tíos se clavaban en ella como alfileres. La tía Matilde, sentada a la cabecera de la mesa, jugueteaba con su collar de perlas. «Sigue saliendo con ese obrero», soltó, haciendo que los cubiertos dejaran de tintinear. Diego, invitado por primera vez, ajustó la corbata prestada que le apretaba el cuello. «Trabajo en construcción, señora. Edificios, no favelas», respondió con calma. La madre de Clara, una mujer pálida bajo su maquillaje impecable, murmuró: «En esta familia no se habla de política en la mesa». Fue entonces cuando el tío Ricardo, dueño de media docena de bancos, lanzó la bomba. «Hicimos una investigación, Diego. Sabemos que tu madre limpia oficinas, y que tu padre fue un borracho que los abandonó». Clara golpeó la mesa, haciendo saltar las copas de cristal. «Basta», gritó, pero ya era tarde. Diego se levantó, su silla cayendo con estruendo. «No les debo explicaciones», dijo, y salió sin mirar atrás. Clara lo encontró en el jardín, bajo la estatua del abuelo Montenegro, un hombre de piedra con el ceño fruncido. «¿Por qué no me dijiste lo de tu padre?», preguntó, tocando su brazo. Diego apartó la mirada hacia las rosas podadas con perfección militar. «Porque cuando estoy contigo, soy más que los errores de los que vine». Esa noche, mientras la mansión dormía, Clara entró al estudio prohibido, el cuarto de su padre. El polvo danzaba bajo la luz de la luna que entraba por los estantes vacíos. En un cajón secreto del escritorio, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta verde. La letra temblorosa de su padre le devolvió la voz desde el pasado. «Querida Clara, si lees esto, es porque muerto y no pude protegerte de ellos. Ama a quien te haga sentir viva, incluso si el mundo lo llama indigno». Las lágrimas emborronaron la tinta, pero no sus decisiones. Al amanecer, envió un mensaje a Diego: «No importa lo que digan. Te elijo a ti». El apartamento de Diego olía a café y a pintura fresca. Clara, sentada en el sofá con los pies descalzos sobre una pila de revistas de bodas, sostenía un croissant a medio comer. «Podríamos casarnos en el jardín botánico», propuso, señalando una foto de un arco de flores silvestres. Diego, arrodillado midiendo el largo de su traje gris en el espejo del baño, se asomó por la puerta. «Con ese vestido blanco que vimos en la tienda de segunda mano, quedarías como una reina de cuento». Pero los Montenegro no hacían cuentos, hacían declaraciones de poder. 2 días después,
Clara recibió un sobre de papel pergamino con el escudo familiar grabado en oro. Dentro, una invitación a la ceremonia de unión de Clara Montenegro y Diego Herrera, en la Catedral de San Lucas, seguida de una lista de 200 invitados que ninguno de los dos conocía. ¿San Lucas? Es la iglesia donde se casó el presidente, exclamó Diego, pasando un dedo sobre el borde dorado que le manchó la yema de tinta negra. La familia organizó todo, desde el coro de ópera hasta los canapés de caviar. Clara intentó rebelarse. Quiero un vestido sencillo, no ese corsé de cristales que pesa como una armadura, suplicó a la diseñadora en la boutique exclusiva. La mujer, cuyas manos enguantadas olían a desinfectante, respondió sin mirarla: su tía ya pagó el depósito. Mientras Clara lidiaba con encajes y tafetanes, Diego visitó a su madre. En la mesa de la cocina, entre patrones de costura y tijeras oxidadas, ella cosió a mano los puños de su traje, el mismo que usó en su primer trabajo formal. No dejes que te cambien, hijo, le dijo, mordiendo el hilo con una sonrisa triste. La noche antes de la boda, mientras Diego empacaba su traje en una bolsa de plástico, un sobre blanco se deslizó bajo su puerta. Dentro, una foto envejecida de un hombre con su mismo rostro, pero demacrado, con una botella en la mano, y una nota anónima: ¿realmente crees que eres distinto a él? La Catedral de San Lucas brillaba bajo el sol de mediodía, sus vitrales arrojando manchas de luz azul y roja sobre las bancas de roble pulido. Diego se ajustó el cuello de la camisa frente a un espejo del sacristía, mientras el eco de los ensayos del coro, Aleluya en latín, se mezclaba con el murmullo de los primeros invitados. En su bolsillo, la foto anónima ardía como un carbón. No soy él, repetía mentalmente, aunque las dudas le nublaban el reflejo en el cristal. Clara, en un vestidor contiguo, respiraba el aroma de lilas y egoísmo. Su vestido, una estructura de satén y perlas que le oprimía las costillas, era una jaula que su tía Matilde llamaba tradición. Una doncella le entregó un sobre pequeño. De la madre del novio, susurró. Dentro, un papel con letra temblorosa: perdóname por no estar ahí. Él te necesita hoy más que nunca. Mamá. Al ingresar a la nave central, Diego notó las miradas. Hombres con relojes que costaban más que su auto estudiaban sus zapatos lustrados pero gastados. Mujeres en vestidos que parecían tallados en hielo susurraban: ¿ese es? Parece un mesero. Junto al altar, el sacerdote hojeaba su libro como si esperara una tragedia griega. Clara apareció al final del pasillo, su velo ocultando el rubor de indignación. Al verla, Diego olvidó por un instante las risas ahogadas. Pero entonces, entre los invitados de atrás, distinguió a un hombre alto, traje negro impecable, llorando en silencio. ¿Quién diablos es ese?, pensó, pero la música lo obligó a centrarse. Mientras Clara avanzaba, el taconeo de su tía Matilde resonó como un metrónomo del desastre. «Recuerda quién eres», le susurró al pasar, apretándole el brazo con uñas esmaltadas de negro. En la primera fila, su madre evitaba su mirada, jugueteando con un rosario de plata. Al llegar al altar, Clara rozó la mano de Diego. Él tembló. «Hueles a café», le dijo ella, y por un segundo, todo fue perfecto. Hasta que el sacerdote abrió la boca. El sacerdote comenzó con un salmo sobre el amor paciente y bondadoso, pero las palabras se ahogaron en el murmullo de la cuarta fila. «¿Cuánto le habrá costado a la familia Montenegro comprar a este muchacho?», dijo una voz que todos fingieron no oír. Diego apretó la mano de Clara, notando que su anillo de compromiso, una banda de plata sencilla, brillaba pálido frente al diamante de 5 quilates que su familia le había obligado a usar. La tía Matilde se levantó antes de que el sacerdote preguntara: «¿Alguien se opone?». Sus tacones resonaron como martillos sobre el mármol. «Yo me opongo», declaró, alzando un sobre manchado. «Diego Herrera no es un simple obrero. Es el hijo de un alcohólico que arruinó su vida y ahora quiere arruinar la nuestra». El sobre se abrió con un rasgón dramático. Fotografías cayeron al suelo. Un hombre borracho, tirado en una calle sucia, con el rostro de Diego en versión descompuesta. «¿Creen que la sangre miente?», escupió Matilde. Las risas estallaron en las filas derechas, donde los primos de Clara bebían champán escondido en termos. Diego sintió que el suelo se inclinaba. Las palabras de su madre, «no eres él», se quebraron contra la evidencia gráfica.
Soltó la mano de Clara. Perdóname, balbuceó, y dio un paso atrás. El velo de ella atrapó una lágrima antes de que llegara al suelo. Fue entonces cuando el hombre del traje negro, el mismo que había llorado en silencio, se levantó. «Basta», rugió con una voz que llevaba décadas ahogada en whisky y arrepentimiento. Todos giraron. Diego palideció, aquellos ojos hundidos, esa cicatriz en la barbilla. Era la foto anónima, pero con vida. «Padre», logró decir, aunque la palabra le quemó la lengua. El hombre avanzó, tambaleándose no por ebriedad, sino por la tormenta interna. «Sí, soy un cobarde», admitió frente a la audiencia petrificada. «Pero mi hijo», miró a Diego con lágrimas que nadie en la iglesia podría fingir, «es todo lo que yo no supe ser». La tía Matilde intentó intervenir, pero el sacerdote cerró su libro con un golpe seco. «Esto es una casa de Dios, no un tribunal». Clara aprovechó el caos para tomar el micrófono del coro. «Nos casamos en 5 minutos o me voy con él ahora mismo», anunció, señalando Diego, quien aún temblaba como un náufrago frente a un salvavidas inesperado. El aire en la iglesia se espesó con el olor a incienso y secretos desenterrados. El padre de Diego, Lorenzo Herrera, avanzó hacia el altar, su traje impecable contrastando con las manos temblorosas que delataban décadas de nervios mal curados. Diego retrocedió, pero Clara lo sostuvo por la cintura. «Escúchalo», susurró, aunque su propio corazón latía como un pájaro enjaulado. Lorenzo comenzó con una confesión tallada en cicatrices. «A los 25 años, heredé una fortuna por una inversión en la empresa Montenegro. Pero el dinero me convirtió en un monstruo». Mientras hablaba, Diego tuvo un flashback, una noche de lluvia, a los 7 años, viendo cómo su padre empacaba maletas entre botellas vacías. «Vuelve. Prometo portarme bien», gritaba él, pero Lorenzo solo murmuró, «lo siento», antes de desaparecer en un taxi. La voz de Lorenzo lo trajo de vuelta al presente. «Perdí todo, mi familia, mi dignidad, hasta dormía en bancas de parque. Hasta que un día, frente al río, decidí que no quería morir como un fantasma». Sacó una medalla de plata de su bolsillo, un año sobrio, y la colocó en el altar. «Me recuperé, trabajé en silencio, y recuperé mis acciones en Montenegro. Pero tú», miró a Diego, «nunca dejaste de ser mi mayor vergüenza y mi mayor esperanza». La tía Matilde, aún de pie entre las fotografías esparcidas, palideció. «¿Acciones? Esa empresa es de los Montenegro». Lorenzo se volvió hacia ella con una sonrisa triste. «El 40% es mío. Y hoy, se lo cedí a Diego». El murmullo fue un trueno. Clara sintió como el poder en la habitación cambiaba de bando. Diego, sin embargo, no podía apartar la vista de la medalla. «¿Y por qué regresas ahora?» «Para comprar mi perdón», espetó, con voz quebrada. Lorenzo se acercó, dejando al descubierto un detalle que solo Diego notó. El olor a alcohol había sido reemplazado por menta y jabón de limón. «Regresé», dijo, «porque tu madre me escribió hace un mes. Me dijo que si alguna vez quise ser tu padre, debía actuar como un hombre». Clara tomó la mano de Diego, que ahora temblaba no de miedo, sino de rabia contenida. «¿Y crees que con papeles y dinero arreglas todo?», preguntó él, aunque una parte de él, la que recordaba noches enteras consolando a su madre, quería creer. Antes de que Lorenzo respondiera, el sacerdote intervino. «Hablemos de redención después de los votos». Pero Clara, con una sonrisa que habría hecho orgulloso a su padre, dijo, «No. La redención empieza ahora, o no empieza nunca». El altar se convirtió en un campo de batalla entre el perdón y el orgullo. Diego miró a su padre, luego a Clara, cuyos dedos se entrelazaban con los suyos como raíces buscando tierra firme. «¿Cómo puedo creer que cambiaste?», preguntó a Lorenzo, cuya respiración entrecortada amplificaba por el micrófono. Lorenzo desabrochó el puño de su camisa, revelando una cicatriz sinuosa en la muñeca. «Esta no es de una pelea, sino de mi último intento de huir. Pero tu madre me encontró esa noche, y me obligó a ver un retrato tuyo». Sacó una foto arrugada de Diego a los 15 años, sonriendo con un balón de fútbol. «Ella me enviaba una cada año. Decía que merecía recordar lo que destruí».
Clara apretó la mano de Diego. No tienes que perdonarlo hoy, susurró, pero no dejes que ellos ganen, señalando a su tía Matilde, que ahora mordía el borde de su abanico de plumas como si quisiera arrancarlo. Diego respiró hondo. El olor a incienso le recordó las misas de domingo con su madre, donde ella rezaba por un milagro que nunca llegaba hasta ahora. ¿Y qué quieres? ¿Una familia instantánea?, le espetó a Lorenzo, pero sin la rabia inicial. Quiero pagar por el aire que respiro desde que te abandoné, respondió su padre, sosteniendo la medalla de sobriedad como un talismán. Empieza por esto. De su bolsillo sacó un documento con el sello de la empresa Montenegro. Firmé la transferencia de acciones. Ahora tú decides si aceptarlas o romperlas. La tía Matilde se abalanzó, pero el sacerdote la detuvo con un gesto. Esas acciones son nuestra herencia, gritó. Lorenzo se volvió, y por primera vez, su voz tuvo el hierro de un hombre que reconstruyó su vida desde el barro. No. Son la herencia de mi hijo. Clara tomó el documento. Sin soltar a Diego, lo estudió. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó, con una chispa de astucia en los ojos. Significa que ahora tú invitas a quien quieras a esta boda. Diego miró alrededor. Las caras de los invitados, antes burlonas, ahora eran un mosaico de miedo y respeto. Su padre, de rodillas como un penitente. Clara, convirtiendo el caos en un acto de rebelión. Padre, la palabra aún le quemaba, pero la pronunció. Si te quedas, será de pie. No como un suplicante, sino como un hombre. Lorenzo se levantó, limpiándose las lágrimas con la manga. Acepto. Clara alzó la voz, dirigiendo su mirada a la tía Matilde. Alguien más se opone. El silencio fue su respuesta. El sacerdote, aprovechando la tregua, retomó el libro. Entonces, procedamos con los votos. Pero Clara interrumpió. No. Los haremos nuestros. El silencio en la iglesia era tan denso que Clara casi podía saborearlo, amargo como el café sin azúcar, pero dulce como la libertad. Con un gesto, se quitó el velo, dejando al descubierto su rostro marcado por el rímel corrido. Yo, Clara Montenegro, comenzó, y luego hizo una pausa dramática, renuncio a ser Montenegro. Los murmullos regresaron, pero ella los ahogó desprendiéndose del diamante familiar. El anillo cayó sobre el documento de acciones con un clic metálico. Prometo amarte sin mapas ni herencias, continuó, mirando solo a Diego. Y juraré cada mañana ganarte, no con títulos, sino con verdades. Diego tomó el micrófono, sus palabras temblorosas al principio, pero firmes al final. Yo, Diego Herrera, miró a su padre, que asintió con lágrimas contenidas. Acepto ser quien soy, hijo de un hombre que falló, pero que hoy intenta levantarse. Sacó del bolsillo el pañuelo rojo desteñido de su primer encuentro con Clara y lo ató a su muñeca izquierda. Prometo amarte con las manos limpias, incluso si la vida nos mancha. El sacerdote, desconcertado, intentó intervenir. Los votos deben ser tradicionales. Pero Lorenzo Herrera se adelantó, colocando una pluma sobre el documento de acciones. Aquí, hijo. Firma como dueño de tu destino. La tía Matilde, en un último acto de rebeldía, gritó, ese papel no vale nada sin testigos. Fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido. La madre de Diego, vestida con un traje sencillo pero impecable, avanzó por el pasillo. Yo seré testigo, declaró, besando la frente de su hijo antes de dirigirse a Lorenzo. Y tú, firma como el padre que juraste ser. Mientras Diego estampaba su nombre, Clara notó algo que nadie más vio, la letra de su padre en el documento, una cláusula escrita años atrás. Toda acción adquirida con deshonra será devuelta con honor. El sacerdote, resignado, unió sus manos. Declaro que, buscó las palabras, pero Clara terminó por él, que nos casamos por el poder más grande que sus dioses, el nuestro. Los aplausos comenzaron tímidos, liderados por la madre de Diego y un grupo de obreros de la construcción que habían entrado sigilosamente al final. Entre ellos, el hombre que le envió la foto anónima levantó una cerveza en señal de respeto. Al salir de la iglesia,
Clara arrojó su ramo de lilas al viento. Para quien crea que el amor necesita permiso, gritó, mientras las flores eran atrapadas por una joven de vestido sencillo que sonreía en la última fila. El salón comunal del barrio de Diego olía a tamales recién hechos y margaritas en vasos de plástico. Las luces de papel arcoíris colgaban entre ventiladores oxidados, y en vez de un DJ, un vecino tocaba rancheras con una guitarra desafinada. Clara, aún con el vestido de novia pero descalza, bailaba sobre el suelo de cemento mientras Diego giraba con ella, el pañuelo rojo atado a su muñeca ondeando como una bandera. La puerta se abrió con un gemido. Todos callaron al ver entrar a Marta, la madre de Diego, con un vestido azul marino que solo usaba en misa. Lorenzo, que ayudaba a servir refrescos, dejó caer la botella. «Marta», murmuró, pero ella levantó una mano. «No he venido por ti», aclaró, aunque sus ojos recorrieron su traje limpio, las uñas sin rastro de alcohol. Clara corrió hacia ella. «Gracias por venir», susurró, guiándola a una silla cerca del pastel de 3 leches decorado con fresas, no con oro comestible. Marta tomó la mano de Diego. «Tu padre me escribió. Dijo que hoy era el día para cerrar heridas, o dejarlas abiertas para siempre». Lorenzo se acercó, sosteniendo 2 vasos de horchata. «Tengo derecho a quedarme callado, pero no a pedir perdón», dijo, ofreciéndole uno. Marta lo miró largo rato antes de aceptar. «No te perdono, pero agradezco que le hayas dado fuerza para seguir», señaló a Diego, que abrazaba a Clara mientras reían de un chiste del albañil Ramón. El brindis llegó cuando el sol teñía el cielo de naranja. Lorenzo golpeó una cuchara contra su vaso. «Aprendí que el orgullo es veneno disfrazado de fuerza», comenzó, mirando los Montenegro que habían quedado, solo 3 primos jóvenes, curiosos. «Pero hoy, vi a mi hijo convertir el veneno en medicina». Alzó su horchata hacia Diego. «Brindo por los que aman sin armaduras». Marta se levantó, añadiendo, «y por las madres que aprenden a soltar». Los aplausos resonaron, mezclándose con el llanto de una anciana en la esquina, la dueña del salón, que recordaba su boda entre bombas de guerra. Clara, recostada en el hombro de Diego mientras miraban a los invitados bailar, señaló a su tía Matilde asomada en la puerta. «Vino a espiar». Diego rió. «No, vino a aprender». Al final, cuando las luces se apagaron y solo quedaron velas, Lorenzo y Marta se sentaron en la misma mesa. No se tocaron, pero compartieron una foto desgastada de Diego en primer grado. «Gracias por guardar esto», dijo él. Ella asintió. «Era mi manera de no olvidar que una vez fuimos humanos». Un año después, la antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad resplandecía con murales de niños riendo y árboles floreciendo. El letrero en la entrada decía, «Fundación Herrera Montenegro, donde el amor construye». Clara, con jeans manchados de pintura y el cabello recogido en una coleta despeinada, supervisaba la instalación de una biblioteca móvil. Diego, sudando bajo el sol junto a un grupo de voluntarios, descargaba cajas de libros donados. El olor a café fresco venía de una máquina antigua que Lorenzo había regalado. Para mantener despiertos a los soñadores, decía la nota que la acompañaba. Aunque vivían en una casa pequeña al lado de la fundación, Diego guardaba en su bolsillo la última carta de su padre, trabajo como conserje en un centro de rehabilitación. «A veces, cuando limpio, imagino que uno de esos hombres eres tú, dándome otra oportunidad». La paz se quebró una tarde con la llegada de un Mercedes negro. La tía Matilde bajó, su vestido Chanel contrastando con el grafiti de mariposas en la pared. «Clara, necesitamos hablar», dijo, evitando pisar un charco de lodo. Dentro de la oficina, una mesa de madera recuperada y sillas plegables, Matilde soltó su orgullo como un lastre. «La empresa está en quiebra. Tus acciones son las únicas que valen algo». Clara intercambió una mirada con Diego, que entraba limpiándose las manos en un trapo. «No son mis acciones», corrigió Clara. «Son de la fundación. Y esta no invierte en orgullo, solo en gente». Matilde se mordió el labio, dejando una mancha de carmín en los dientes. «¿Y si donamos? Un ala con el nombre de tu padre». Diego se inclinó sobre la mesa, mostrando las cicatrices en sus palmas de tanto cargar esperanzas.
El nombre de mi padre también merece un ala. ¿O solo los Montenegro tienen derecho a ser recordados? La tía se retiró sin promesas, pero dejando un sobre con cheques. Para los libros, murmuró al salir. Esa noche, mientras clasificaban donaciones, Diego encontró un paquete entre los libros. Dentro, un álbum de fotos viejo, imágenes de Lorenzo en el centro de rehabilitación, sirviendo comida, ayudando a cargar cajas. En la última página, una nota: gracias por enseñarme a vivir. Padre. Clara abrazó a Diego desde atrás, su vientre redondo, 7 meses de una vida que crecía entre historias de perdón, presionando suavemente contra su espalda. ¿Le escribes?, preguntó. Diego tomó una pluma. En el reverso de la foto donde Lorenzo cargaba una caja, escribió: sigue construyendo. Yo también lo haré. Mientras el sol se ponía sobre la fábrica convertida en hogar, Clara colocó el álbum en la estantería de la biblioteca, junto al libro de Neruda que los unió. Afuera, un grupo de niños corría hacia la sala de lectura, sus risas mezclándose con el sonido de un viejo tocadiscos que reproducía rancheras. Y entre páginas de cuentos rotos y paredes pintadas de futuro, Clara y Diego entendieron que la mejor herencia no se hereda, se siembra. Si esta historia sembró algo en ti, suscríbete para ser parte de las que vendrán. Cada nuevo relato es una semilla de esperanza. Haz clic en la campana y cultiva con nosotros un mundo donde el amor escribe el final. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.